Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News en español. En la actualidad de esta noche, 1 de enero, el presidente del Parlamento, Brahim Bughali, representa al presidente de la República en la ceremonia de investidura de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. El brote coronavírico en China y el levantamiento de las restricciones confrontan el país a medidas internacionales. Y Croacia forma ahora parte del espacio Schengen, sumándose a los países que usan la moneda única europea. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Desde Sydney a Nueva York, pasando por los Campos Elíseos de París, que reunieron a más de 1 millón de personas, el mundo celebró con pirotecnia y fiestas multitudinarias la entrada al 2023 y dejó atrás un año turbulento, marcado por la guerra en Ucrania y la inflación, así como la Copa Mundial de Qatar. Belkacem Faïd Aishawi nos amplía más la información. Vítores, abrazos y fuegos artificiales para recibir al año nuevo se han desatado ya en todos los rincones del mundo. Oceanía es el primer continente en dar la bienvenida al 2023 y desde Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón llegaban imágenes de alegría y celebración que se asemejan a las de antes de la pandemia de coronavirus. Sydney fue de las primeras grandes ciudades en adentrarse en 2023, retomando su corona de capital mundial de la Nochevieja tras 2 años de confinamientos o festejos suspendidos en Australia por la COVID. Los Campos Elíseos de París también se llenaron con alrededor de 1 millón de personas. Gran masa de jóvenes con ganas de fiesta, hasta niños en carritos contemplaban los fuegos artificiales en la capital francesa. Siempre en el continente viejo, en Madrid, miles de personas lloraban, saltaban y brindaban anoche en la Puerta del Sol para darle la bienvenida al nuevo año. Para ellos también es la primera noche vieja sin restricciones por la COVID-19. Menudas celebraciones invadieron de igual manera la mayoría de las provincias estadounidenses, sobre todo en Manhattan y en la icónica plaza de Times Square, en Nueva York, que han alcanzado su máxima capacidad por primera vez desde el estallido de la pandemia. Por su parte, Dubái ha cautivado al planeta dando la bienvenida al año 2023 con deslumbrantes fuegos artificiales en 30 puntos de la ciudad. Un programa de entretenimiento excepcional y espectaculares exhibiciones de drones, además de conciertos de superestrellas. El presidente de la Asamblea Popular Nacional, Brahim Bughali, mantuvo encuentros ayer con varios responsables africanos en la capital brasileña, Brasilia, en víspera de su participación en la ceremonia de investidura del nuevo presidente brasileño Lula da Silva. Y tratándose precisamente de la investidura de Luis Inácio Lula da Silva, el mismo juró este domingo como presidente de Brasil para un tercer mandato ante el Congreso de la capital, Brasilia, invadida por una marea humana de simpatizantes vestidos de rojo. El icono de la izquierda brasileña de 77 años fue exaltado en una ceremonia en el Congreso donde prestó juramento sobre la Constitución 12 años después de dejar el poder luego de 2 mandatos en el 2003 y 2010 respectivamente. Este domingo pues se abrió un nuevo ciclo a la larga trayectoria política del izquierdista Inácio Lula da Silva, que llegó por primera vez en el poder, lo decíamos, en el 2003. Esta vez recibe en Brasil un Brasil diferente, en donde el hambre, la recuperación económica y el cuidado del medio ambiente serán los puntos más apremiantes. Vean el comentario de Merim Labri.
Rescatar del hambre a 33 millones de personas fue una de las principales promesas de campaña de Lula da Silva. Ahora, como presidente, uno de sus más grandes desafíos será sacar de ahí a cerca del 16% de la población. Al lado del hambre, la pobreza, el izquierdista ha asegurado que revertirá las estadísticas que dicen que 100 millones de brasileños se encuentran en dicha situación. Para ello, Lula ya ha demandado mayores recursos para iniciativas como Auxilio Brasil, el nuevo programa social que busca reducir las situaciones de pobreza y de extrema pobreza. Una de las dudas que rodean ahora la llegada del izquierdista al poder es cómo reaccionará la economía del país y cuáles serán las medidas que implementará Lula para encaminarla. Una primera muestra de su voluntad por tranquilizar a los mercados del país fue la elección de su ministra de Planificación, la centroderechista Simone Tebet. Por otra parte, otro reto urgente será hacerles frente a las cifras de desempleo en el país. Quizás las mayores expectativas de la llegada del izquierdista al poder están en el viraje medioambiental que Lula ha promovido como una de sus grandes banderas. Para ello, Lula buscará promover la lucha contra la tala ilegal, para el que ya ha mostrado su voluntad de una colaboración internacional en la que se encuentren socios de la región y por fuera de ella para proteger la Amazonía. Una de las particularidades de los anteriores mandatos de Lula fue el trabajo del presidente por hacer de Brasil un país con una importante presencia internacional. Quedemos en la región. A partir del año 2021 se ha observado un viaje ideológico en Latinoamérica y ahora, con la llegada de Lula da Silva al poder, las 5 principales economías de América Latina estarán gobernadas por la izquierda. ¿Qué supone este giro por el continente? Respuesta a continuación con Miriam Labrie otra vez. Después de la pandemia, América Latina regresó a las urnas con gran entusiasmo para renovar a sus autoridades. Este nuevo cambio de ciclo que vive América Latina se caracteriza por ser un giro de 90 grados hacia la izquierda, es decir, es un giro en la preferencia de los votantes limitado a elegir un presidente de izquierda, más no un Congreso con la misma tendencia. Si bien no es la primera vez que surge un bloque de presidentes de izquierda en América Latina, sí es la primera vez en la historia que las 5 principales economías de la región, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, estarán simultáneamente gobernadas por mandatarios de este espectro político. Y no es coincidencia que estas naciones cambiaran de rumbo político. Latinoamérica llega a este panorama tras años de descontento social. Hay condiciones estructurales que favorecen los proyectos de izquierda en la región, la tremenda desigualdad social que existe en América Latina y la prevalencia de la pobreza. En condiciones como estas, un discurso de izquierda encuentra terreno fértil para germinar. La izquierda ha prometido una distribución más equitativa de la riqueza, mejores servicios públicos y redes de seguridad social ampliadas, pero los nuevos líderes de la región se enfrentan a graves limitaciones económicas, una oposición legislativa que podría restringir sus ambiciones, así como a unos votantes intranquilos que se han mostrado dispuestos a castigar a quien no cumpla lo prometido. En lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, en un informe anual sobre las violaciones sionistas contra periodistas palestinos, la agencia de prensa palestina Wafa registró 310 violaciones durante el año 2022, incluyendo 2 asesinatos, a saber, los 2 periodistas mártires Shirin Abu Akleh y Fran Warasna. Según ha informado hoy la misma fuente, los periodistas palestinos siguen siendo blanco de balas y de medidas arbitrarias de las fuerzas de ocupación y siguen siendo objeto de represión, abusos y tratos degradantes en violación de las disposiciones del acuerdo o del derecho internacional humanitario.
En lo referente a la guerra en Ucrania, nada más sonar las campanadas de la medianoche que marcaban el cambio de año, Kiev y otras ciudades de Ucrania han vuelto a ser objeto de un nuevo bombardeo ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo en su parte de guerra que los ataques masivos perpetrados la víspera en Ucrania tuvieron como objetivo instalaciones donde se fabricaban o almacenaban drones de asalto usados por el ejército ucraniano. Lo hemos anunciado en portada. Croacia ha adoptado e integrado este domingo el espacio Schengen de libre circulación, dos etapas mayores para el pequeño país de los Balcanes que se suma a la Unión Europea después de una década. Croacia se convierte así en el 20º miembro de la zona euro y el 27º estado en sumarse al espacio Schengen, un espacio en el cual más de 400 millones de personas pueden viajar libremente sin control en las fronteras. En lo referente a la situación sanitaria mundial, después de 3 años de pandemia, China afronta su peor brote de coronavirus, que ha coincidido con el abandono de su estricta política de COVID-0, lo que se ha traducido en millones de contagios diarios y unos servicios sanitarios tensionados hasta límites difícilmente soportables. Belkacem Faid, Aishawish. Aunque la opacidad ha sido una constante desde que el nuevo virus se rompió a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, el gobierno chino ha llevado ahora el apagón informativo hasta el extremo. Pekín dejará de publicar el informe diario en el que desde principios de 2020 detallaba los nuevos casos de COVID-19 y fallecimiento por la enfermedad. Como un paso más dentro de esa aparente normalidad en la que pretende haberse instalado China, el gobierno de Pekín ha anunciado que a partir del próximo 8 de enero reabrirá sus fronteras y eliminará la necesidad de cuarentena. Entre tanto, varios países como España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron medidas para los viajeros procedentes de China para impedir la entrada de nuevas variantes del virus, que aunque de forma diferente marcó también este 2022. El viernes pasado, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reunieron con responsables chinos para hablar del aumento de las infecciones y les pidieron que compartieran datos en tiempo real para que otros países pudiesen responder con eficacia. En Afganistán, el Ministerio del Interior del país ha anunciado que 10 personas habían resultado muertas y 8 heridas a raíz de la explosión que ha tenido lugar hoy cerca de la entrada del aeropuerto militar de la capital afgana, Kabul. El portavoz del Ministerio del Interior afgano ha señalado que la causa de la explosión aún queda desconocida, siendo esta explosión la primera de su tipo en el año 2023 en Afganistán. Corea del Norte ha disparado hoy un misil balístico de corto alcance hacia el mar de Japón, según ha declarado la agencia de noticias de Corea del Sur. La misma fuente ha precisado que el misil disparado en el primer día del año de 2023 provenía de la capital, Pyongyang. Corea del Norte lanzó ayer 3 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, similar a la isla de Corea, según el ejército surcoreano. Y para concluir, en Europa, una triste noticia de fin de año. El Vaticano ha anunciado ayer la muerte de Benedicto XVI luego de una larga enfermedad. Tras conocerse la noticia del deceso del religioso, el mundo ha comenzado a reaccionar para lamentar la muerte del religioso y se han escuchado voces de condolencia desde distintos rincones del orbe. El funeral del que fue papa durante varios años se llevará a cabo el próximo 5 de enero en la plaza de San Pedro en la Santa Sede. Estimados telespectadores, así concluimos nuestra cita de este primer día del año 2023. Gracias por su amable atención. Podrán seguir más información en nuestras redes sociales. Gracias por la atención.